Od, letras israelíes, con Ana Bejarano. Una alegría, como siempre, hablar con Ana Bejarano de libros de literatura israelí, como este que nos presenta hoy. Hola, Ana. Hola, Raquel, y hola, oyentes. Igualmente, aquí estoy muy contenta de estar con vosotros. Y La novia cerró la puerta es el título y la autora es Ronit Matalon. Sí, es la primera obra, yo creo, que se traduce de ella. La lástima es que la autora murió poco tiempo después de que la editorial contratara esta novela, pero bueno, ahí ha quedado su obra. Ahora hablaremos un poco, si acaso, de la autora, que no es muy conocida, es una de las grandes autoras de Israel, Ronit Matalon, pero ya lo hemos dicho tantas veces, si no los traducen, pues ahí quedan, porque en Israel ha sido bestseller. No ha escrito mucho, es una autora con no muchas obras, pero todas sus obras han sido bestseller. Entonces, si te parece, hablamos un poquito de ella. Y después, y luego... y después del libro. De Ella es de acuerdo. origen judío-egipcio. Sí, exactamente. Eso es muy importante en su obra, prácticamente en toda su obra. Ha marcado el hecho de que su familia fue expulsada de Egipto en los años 50, cuando prácticamente todas las comunidades judías que vivían en los países árabes o en países islámicos, como Irán, por ejemplo, que no es un país árabe, pero es islámico, pues fueron expulsados, y la suya pues de Egipto, y eso ha marcado mucho su obra porque claro, pertenece en Israel a esta comunidad de los llamados después árabes judíos o Mizrahim, aunque ella, a pesar de que habla de eso, ella dice que fue este término de Mizrahi o judío oriental, es un poco invento del establishment para dejarlos a ellos como una categoría apartada. Pero bueno, no se puede negar que tienes toda la razón, que el hecho de que son de origen egipcio es muy importante. Y ella nace en 1959 en Ganei Tikva, que en aquel momento era un barrio bastante marginal de Tel Aviv. Claro, porque la gente que había venido de los países árabes eran colocados, también hay que decirlo, en ciertas zonas, no en las mejores. Pero bueno, ella siempre se destacó por ser una niña, por lo visto, muy inteligente y muy rebelde. Y luego estudió literatura y filosofía en la Universidad de Tel Aviv y trabajó como periodista para la televisión y de crítica literaria en el periódico Haaretz. Y también ha sido profesora en la Universidad de Haifa, que es una universidad, la de Haifa, que suele acoger a escritores para tenerlos como profesores, como Aleph Bet Yoshua y otros muchos, y una de ellas es ella. Y también ha sido profesora de escritura creativa en la Escuela de Cine Sam Spiegel de Jerusalén. Y digo este dato porque yo creo que se le nota bastante que se dedica a escribir o a enseñar guión cinematográfico. Y bueno, ha recibido numerosísimos premios, porque como ya digo, en Israel ha sido bestseller. Y por este libro del que vamos a hablar hoy, que es Y la novia cerró la puerta, recibió en 2017 el premio Brenner, que es uno de los grandes premios literarios, y ella fue justo antes de morir ella, y ella comentó que justamente este premio le hacía muchísima ilusión por el nombre que tiene el premio, que es Brenner, que es uno de los grandes autores hebreos y que ahora no tenemos tiempo de decirlo, pero de hablar más de él, pero hay una frase famosa de él que es no hay otro lugar. Y ella aludía a Brenner porque ella es muy crítica con la situación en Israel, pero mucho. Brenner también lo fue en su momento. Brenner muere en el año 21 en la manifestación del 1 de mayo a manos de los árabes, pero él era un gran defensor de la paz con los árabes. Y a pesar de que eran hipercríticos con la situación en Israel, como los sionistas habían tratado o llevado adelante el asunto, siempre subyace, ¿no?, esta frase de no hay otro lugar, pero nosotros tenemos que seguir viviendo aquí igualmente. Y bueno, eso sería un poquito el resumen de su vida. Claro, ese compromiso político se refleja, me imagino, también en su trabajo periodístico y en su literatura, de la que ahora vamos a hablar un poquito, comentando Y la novia cerró la puerta, que es un título precioso y perfecto para hablarnos para hacernos una idea de qué va el libro, que por cierto, hablando de cosas preciosas y perfectas, hay que alabar
esta portada de Luis Conde, del pintor español, que creo bueno, que enriquece mucho la preciosa edición de Minúscula. Sí, la verdad que ha quedado muy bonito el libro como objeto físico. Es un libro, tienes toda la razón, que ha quedado muy bonito. La obra pictórica esta parece hecha para este libro. Total. Cuando creo que no lo está. Por eso un cuadro, mira, es que el arte existe, ¿no? Las ideas vuelan en el aire y creo que los artistas las pillan o en forma de obra literaria o en forma de obra pictórica, porque tienes razón que le va mucho este cuadro. Sí, es como una novia flotante de Chagall también. Bueno, sí. Hacemos una pausa chiquitina, ya saben, y volvemos con Y la novia cerró la puerta. Y la cerró de verdad, Ana. Pues sí, y la cerró. Y este "y" que dices creo que también es muy importante, porque en las lenguas semíticas las oraciones, el principio de dicción empieza con "y", cosa que a nosotros nos repele un poco o al menos nos choca. Pero la editorial Minúscula, que es fantástica, su editora Valeria Bergali, no dudó ni un momento en que mantuviéramos esta conjunción copulativa "y" al principio, un poco al estilo de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones tú y yo, que les pasa a títulos israelíes, que empiezan por una preposición, por una conjunción, porque es como si en realidad es una narración oriental, es como si el narrador estuviera sentado, o el contador de cuentos. Las 1001 noches, ¿no? Sí, o junto a la muralla, ¿no? Como era en realidad, se sentaban en las puertas de las ciudades y él contaba cuentos y el que pasaba por ahí oía un pedazo de la historia. Es una historia que nunca termina y eso a esta obra le va de maravilla, porque en realidad empieza con un "y", hay algo que nos hemos perdido antes, pero que no tiene importancia, a la manera oriental de que tú te acercas al que cuenta en un momento determinado, y luego te alejas cuando te tienes que ir de este contador, y también el cuento es, esta nouvelle, porque es una novela, no es una novela ya que es breve. Pues lo mismo, bueno, eso con respecto al título que empieza por "y", y la novia cerró la puerta, y tienes razón que la cierra de verdad. Y bueno, es algo yo creo también muy teatral, es una obra muy teatral, muy crítica con la sociedad israelí, una novela también que habla por otro lado de cómo parte de la sociedad israelí todavía vive en estas familias, macrofamilias, digamos, la dependencia del individuo hacia la familia, me parece que está aquí muy patente, o que se ve mucho en el personaje de la abuela, que tiene un nombre, así un apelativo cariñoso, que es una combinación entre hebreo y árabe, porque bueno, como ya hemos dicho, como ella viene de Egipto, pues constantemente trata el tema este de los árabes judíos, y como en realidad ser árabe y ser judío no es un oxímoron, como ha pretendido el establishment ashkenazí, sino que es algo que es natural en gran parte de la población de Israel, tener esta cultura árabe. Y bueno, lo que tampoco aquí puede evitarse es el choque que hay entre la población ashkenazí, que es la del novio, los que vienen de Europa, digamos, mundo occidental, y la familia de la novia, que es de origen egipcio en la novela también. Y claro, estos dos mundos provocan aquí unas situaciones a veces hasta cómicas, diría yo. Margie es la novia y Mati es el novio. Y Margie se encierra en el dormitorio de su madre y declara que no se casará. Sí, también es una novela, creo yo, muy feminista, aunque ella le dice, él le dice, cuando está al otro lado de la puerta, él le dice, pero si la que te quisiste, ¿cómo es? Sí, la que te quisiste casar fuiste tú, porque él hubiera seguido viviendo en pareja. Pero claro, hay un momento en que ella también se revela ante esto. Es una novela, yo creo que trata mucho de las emociones. Creo que esta autora es... lo que hace es expresar magistralmente, ¿no? Las expresiones. Me recuerda a veces a Tzruya Shalev, de la que habíamos hablado, que son autoras que tratan como nadie lo que es la esfera de las emociones. O, por ejemplo, también es importante, yo creo, en esta novela, el hecho, hace muchos guiños a la vida real de Israel, porque la ministra de Cultura, Miri Regev,
cuando tomó posesión de su cartera, cuando le entregaron su cartera de ministra, ella como también ella es de origen marroquí, la ministra esa, y entonces reivindicó el hecho de no haber leído a Chekhov. Oh, Dijo, soy Miri Regev y nunca he leído Chekhov. Esto es madre mía. en la vida Es su real. presentación. Bueno, Miri, Claro. Miri es particular. Sí, es particular, pero lo hizo. Y dijo, Sí. mira, soy ministra de Cultura de Israel y no he leído Chekhov. Pues muy Y mal, claro, Miri. pero bueno, lo que hace el personaje de Sí. Margie es que dialoga con este hecho real porque el personaje de la novia en realidad está leyendo Chekhov Ujú. como gran cosa y cuando ve que Chekhov ha muerto se pone a llorar y es muy, que me refiero que también hay que saber cosas de la vida real porque hace unos guiños muy divertidos la autora, que cuando conoces la vida israelí pues también está muy bien. También Miri Regev, por lo visto, había criticado a los inmigrantes subsaharianos, de los Ujú. cuales está lleno Tel Aviv, lleno, porque Sí. hemos dicho que suben a pie desde África. Y aquí los novios son muy pro estos. Es decir, la visión del otro está visto también como, por un lado, los judíos árabes, por otro lado, hay un personaje palestino también del que se tiene piedad los inmigrantes subsaharianos. Claro, hay que ponerse como siempre, es que ¿cuántas veces lo hemos dicho aquí, Ujú. Raquel? Que en realidad es que nuestros autores del canon israelí son todos rabiosamente de izquierdas y laicos, porque a ver, ¿qué podemos hacer nosotros? La situación es así. Entonces, esta autora, por ejemplo, incluso declaró en repetidas ocasiones que considera que en Israel existe el apartheid. Claro, no es que lo digamos tú y yo, nosotras somos las mensajeras, Ujú. pero ella lo dice y critica muchísimo el establishment ashkenazi. También habíamos comentado aquí que en realidad la derecha israelí no se expresa literariamente. Hubo un congreso, habíamos comentado en septiembre pasado, donde por fin se hizo unas jornadas de por qué la derecha israelí no se expresa literariamente. De manera que todos los autores que nosotros traemos, sin Ujú. escogerlos, Sí. pues No tienen crean que es unas algo ideas. personal. No, es que así escriben ellos y Ujú. eso es su opinión. Eso transmitimos. Ujú. Nosotras transmitimos, pero aparte de eso, que son todo cuestiones políticas, ella tiene una escritura, en mi opinión, muy literaria. Ujú. Es literatura en estado puro. Es interesante lo que dice en cuanto a la trama y todo, pero tampoco es eso lo que importa en este libro, sino es cómo ella lo cuenta. Es una mujer que tiene una capacidad impresionante, creo yo, para reelaborar la realidad muy artísticamente. No hace simplemente una narración plana. Ujú. Y entonces no hablamos del conflicto de Mati, ese novio que parece maravilloso por cómo empatiza con ella, que le está rechazando a la hora de casarse, a la hora de la boda, pero que la entiende. Lo que pasa también es que, claro, se pregunta si ese no a la boda es también un no a su amor por él, ¿no? Sí, eso está también muy bien llevado por la autora. Lo que pasa que es muy gracioso, bueno, casi es trágico, porque un poco en la línea de lo que dice David Grossman, en muchas ocasiones dice, una familia sana, dice, eso sí que es un oxímoron, no, no existe. O una familia normal. Ay, sí, nada, es verdad. Entonces, lo que hay aquí, yo creo, es una crítica corrosiva a la familia, al estilo de André Gide, que decía, familia, te odio, porque a medida de que se van desarrollando los acontecimientos durante este día que ella no abre la puerta y se queda encerrada en casa de la madre, como él ve todo lo que está sucediendo en la familia, ahí está la familia en estado puro, efervescente, con lo cual él cada vez empatiza más con la novia. Lo Ujú. único que quiere es que le abra la puerta, ya no para casarse con ella, sino para refugiarse de la familia. Le dice, por favor, ábreme. Es buenísimo el tratamiento de la familia. Bueno, yo eso lo veo genial. Este, no, lo tóxica que puede llegar a ser una familia. En el caso sus padres, sobre todo, los padres Ujú. de él. Algo en lo que muchos pueden sentirse identificados, además leyendo esta maravilla literaria, porque es verdad lo que apuntas, Ana, que importa lo que nos cuenta, pero sobre todo cómo lo cuenta.
Sí, mucho más. Bueno, y luego hay muchísimos más detalles porque tampoco puede dejar de hablar, por ejemplo, de la pérdida de los hijos. La hermana de la novia, teniendo 10 años, desapareció un día, no volvió del colegio. Y también este es un punto muy importante de la novela, que la autora, Ronit Matalón, liga muy bien con poemas de Lea Goldberg. Ujú. Es que es una novelita, esta es una novela muy rica en muchísimas cosas. O incluso tiene ecos del Cantar de los Cantares, en mi opinión, esta novela, porque normalmente la novia era llevada a casa de los padres en estas sociedades. Pero aquí es la novia vuelve como al lugar donde nació, a la casa de la madre, que es a donde lleva el amado, y es idéntico a lo que sucede en Cantar de los Cantares. Bueno, hay como muchos ecos. Vuelve a ser una de estas novelas que se puede leer a muchos niveles, no pierde para nada, aunque no se sepa todo lo que nosotras hemos contado aquí, pero cuanto más conoces las fuentes hebreas o la situación de Israel, naturalmente, pues claro, tu mente constantemente va y viene en un disfrute estético que es enorme. Ujú. Y que envidiamos mucho a los que podéis leer en hebreo y que conocéis la sociedad israelí como tú. Ana, no sé si quieres añadir algo más. Pues rompo una lanza por la traducción y aunque es Ujú. verdad lo que dices, insisto en que la traducción es un milagro, porque sabiendo todo lo que se pierde en traducción, que a veces no es tanto, pero siempre hay algo que dices, esto no lo puedo transmitir. El hecho de que las traducciones de todas maneras funcionen y que circule el pensamiento, pues es un milagro. Desde luego que sí. Y te agradecemos mucho que hagas estos milagros y que nos los cuentes. Bueno, Ana, hasta el próximo programa. Adiós, muchas gracias a Muchas gracias vosotros. a ti. Hasta pronto.